Les quiero recordar algunos avisos que les he mandado a través del correo del campus virtual. Uno tiene que ver con estas dos actividades que tienen que ustedes cumplir dentro de un cierto plazo. La primera es la del informe de avance del trabajo de investigación, que tiene que entregarse, vence el plazo este viernes. Y la segunda es el control 1, que vamos a realizar el próximo jueves de la próxima semana. Y tal como les he comentado, en dos partes, con dos fases. Una fase con un tiempo limitado, que sería en la clase del jueves 6 de agosto, si mal no recuerdo. Eso dura aproximadamente 1 hora. Entonces ustedes van a tener un tiempo para responder un conjunto de preguntas que son con alternativas, básicamente. Y esa es la primera parte del control. Va a durar entre más o menos entre 5 para las 11 y 5 para las 12, entre 11 y 12, digamos, de ese día jueves. Y posteriormente yo le estaría mandando a cada uno de ustedes o a través del campus virtual la parte 2 y 3, que ustedes tienen que trabajar por su cuenta, digamos, y mandar sus respuestas durante el mismo día hasta las 10 de la noche van a tener como plazo. Y con eso estaríamos cumpliendo con el control 1. La materia que va a entrar para este control es desde que partimos con el curso hasta lo que vimos la semana pasada, o sea, hasta lo que es aseguramiento de calidad en los proyectos. Esa es la materia que entraría para este control. ¿Tiene alguien alguna duda o consulta respecto a esto que estamos conversando? No, no hay duda. Bueno, lo otro que les quiero comentar es que anoche publiqué... Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta. ¿Podría explicar un poco más la parte 2 y 3 de la prueba para ver en cuánto tiempo uno debería desarrollar esa parte? Como cuánto tiempo habrá que invertir en esa parte. Mira, no tengo todavía, tengo solamente la parte 1 escrita formalmente, ¿ya? La parte 2 tengo una idea de qué es lo que podría hacer, pero no lo he escrito todavía. Pero normalmente son aplicaciones. O sea, yo describo un caso hipotético de un proyecto con ciertas características de funcionamiento, de requisitos del cliente, de la forma como está estructurado el equipo de trabajo, de algunos problemas que pudiera tener el proyecto. Lo describo, hago una descripción de eso. Y después hago preguntas específicas en el sentido de que si ustedes estuvieran en esa situación, en ese proyecto, con esa realidad que está ahí descrita, ¿qué harían en aspectos por ejemplo, lograr la integración de las áreas del proyecto? ¿Qué harían si tuvieran que controlar el proyecto con indicadores? ¿Se fija? Ese es un poco el tema. O sea, esto no es una pregunta no, o sea, no es una parte que vaya
a hacer consultas sobre la materia, sino que es, más que nada, son aplicaciones de los conceptos en casos más reales. En casos reales, digamos, hipotéticos, pero descritos con un concepto de realidad. ¿Mm? No sé si te queda claro. Sí, profe. Sí, muchas gracias. Uh-huh. En todo caso, cada una de esas partes del control, que van a ser dos partes más, parte 2 y parte 3, yo creo que se pueden responder en cada una en 45 minutos, como tope, entre media hora y 45 minutos. Además, ustedes van a tener los apuntes ahí y toda la información disponible. No solamente los apuntes, tiene internet, tiene de todo. O sea, hay una ventaja tremenda si lo saben manejar bien. Ahora, no hay respuesta única. Por eso es que lo hago así, porque se supone que cada persona aborda el problema de distintas maneras, dependiendo de su enfoque, dependiendo cómo entiende la problemática. ¿Ya? Pero eso es básicamente lo que sería este control, ¿ya? Esa parte. Bueno, lo otro que les quería comentar es que anoche se publicó, yo lo publiqué bastante tarde porque he estado con harto trabajo, entonces no he tenido mucho tiempo, pero lo publiqué tarde. Lo que vamos a ver las próximas 2 semanas, esta y la próxima semana. Y hoy día vamos a ver lo que se llama la gestión de alcance del proyecto, que lo voy a resumir, porque es un punto interesante, pero no es el más relevante. Lo voy a hacer solamente en esta clase. No voy a destinar 2 clases como normalmente destino por tema, para dar prioridad a otras cosas, ¿eh? Y a partir del jueves, o sea, hoy día vemos gestión del alcance y a partir del jueves vemos gestión del cronograma o gestión del tiempo y los plazos. ¿Mm? Y un punto importante, y de ahí después vamos a seguir con gestión de los costos del proyecto. También publiqué ayer unos videos relacionados con ambos temas. Y a propósito, no sé si vieron, pero hay un foro que está vigente, que me parece que vence hoy, a las 2 de la tarde, porque tiene fecha de término, en que ustedes puedan participar y que tenía que ver con los videos que yo había publicado hace mucho tiempo atrás respecto al tema de aseguramiento de calidad en proyectos. Dice así una pregunta específica que ustedes tienen que responder. Acuérdense que los foros también influyen, al final hay una nota por participación en un foro y que tiene una ponderación de un 10%, pero tiene influencia en la nota. Ya. Dicho esto, pasemos entonces. Profesor, ¿Sí? eh, ¿Con quién hablo? con Sebastián. ¿Ya? No, era porque, para aclarar, el foro dice que hasta el viernes. O sea, en el mensaje que usted nos envió. Ah, decía el viernes. Ah, Sí, viernes 31. ya. Entonces, es hasta el viernes, no me acordaba, honestamente. Ya, tienen entonces tiempo para poder todavía participar y es bueno que, bueno, yo no he hecho un foro así en que podamos discutir, pero un debate, pero al menos que cada uno de ustedes pueda, en base a lo que les dice cada uno de esos videos y lo que hemos conversado en la clase, pueda entregar una opinión, porque era lo que se preguntaba era cuáles son los factores críticos de éxito que ustedes creen que se deben dar o que son importantes de considerar para que la calidad funcione bien en un proyecto. Esa es como la pregunta, es una pregunta bastante, puede ser más o menos profunda, depende de cada uno de cómo lo vea, pero apunta a que ustedes hagan una reflexión de los elementos que ustedes creen que son relevantes para que en la planificación
en el control y en la mejora de la gestión de calidad funcione como corresponde. Ok, entonces vamos a pasar a compartir pantalla para ver hoy día la clase de hoy que tiene que ver... Profe, ¿Sí? disculpe, Benjamín por acá. ¿Le puedo enviar un correo para recibir feedback del taller número 2 después? Ningún problema. Mándame el correo, yo te doy el feedback sin ningún problema. Ya, gracias, profe. Cualquier otra persona que también quiera feedback me comunica y yo le mando la información pertinente, ¿ok? ¿Ven todo ahí? ¿La diapositiva? Profe, sí se ve. Ya. Lo que vamos a hablar hoy es sobre la gestión del alcance del proyecto. Y antes de entrar en materia, quiero tratar de explicar con palabras más simples de qué trata esto. Entre paréntesis, el otro día, leyendo por ahí una reflexión, decía que si uno no es capaz de explicar en palabras simples alguna situación, significa que no ha entendido bien el problema. Y yo creo que esa es una cualidad y una característica que todos deberían asumir. Sobre todo ustedes que van a ser jefes y que van a tener que entregarle instrucciones a su empleado. ¿Cómo entregarle una instrucción con palabras simples, directas y concretas que permitan que su interlocutor entienda bien y no vaya a interpretar las cosas de una manera distinta, generándole algún error o falla? Es clave eso. Entonces, hay que aprender a traducir lo complejo en algo simple. Pero tal como decía esta reflexión que le acabo de comentar, eso pasa porque uno entienda bien el problema, si no, es muy difícil poder simplificarlo a los niveles que uno quiere. Entonces, cuando una entidad, una organización, una empresa quiere echar a andar un proyecto, ¿cómo define el alcance? Va a definirlo, por ejemplo, estableciendo cuáles son los estándares técnicos que yo quiero que el proyecto tenga. Por ejemplo, si estamos haciendo una nueva instalación de un edificio, ¿cómo quiero que sea los sistemas de seguridad para ese edificio? ¿Cómo quiero que sea el sistema de climatización, aire acondicionado para el edificio? ¿Cómo sea el sistema de protección, detección y protección contra incendio? ¿Cuáles son los criterios de diseño que yo quiero para el cálculo estructural del edificio? ¿Cuáles son los criterios de diseño que requiero para los circuitos de alumbrado y de potencia que voy a tener que tener en el edificio? Y así sucesivamente. O sea, es un requisito que el mandante o el dueño del proyecto le coloca al que va a ejecutar el proyecto. Pero no es solamente el requisito técnico, también el mandante puede decir, miren, yo quiero que el equipo clave, del proyecto esté constituido por personas con una cierta formación y una cierta experiencia. Entonces, para el gerente del proyecto voy a requerir una persona que sea un ingeniero civil en tal o cual especialidad, va a depender a lo mejor de las características del proyecto, si le damos énfasis a una especialidad más que otra, pero a lo mejor con estudios de posgrado, con especialización en un determinado tema y con tantos años de experiencia.
Y lo mismo para el resto de los integrantes del equipo del proyecto. O sea, también estoy imponiendo un requisito, el cómo quiero yo que, o qué características tienen que tener las personas que van a ejecutar el proyecto. También voy a poner voy a hacer una definición del tiempo. Necesito que este proyecto se haga en 4 meses, en 6 meses, en lo que fuera. Si no, la gente no cumple con un plazo determinado, voy a tener multas. O si hay problemas de calidad, voy a colocar multas. Eso también es parte del alcance. La forma como le voy a pagar al que ejecute el proyecto van a ser pagos mensuales, sujetos a que el ejecutor del proyecto me entregue un informe de avance y ese informe esté aprobado. En fin, si ustedes se fijan, todos esos elementos que estoy yo comentando están normalmente definidos en las bases técnicas y en las bases administrativas del proyecto, en que ahí el mandante define cómo quiere que se haga el proyecto. ¿Qué áreas va a abarcar dentro a lo mejor de la organización de la empresa? Si estamos hablando de un proyecto, puede ser, si supongamos que estamos hablando de un proyecto de automatización, qué secciones productivas va a abarcar, cuáles no, cuáles son las restricciones, etcétera. Eso es definir el alcance del proyecto. Entonces, y por supuesto que cualquier cosa que se haga adicional a esa definición va a ser un cambio del proyecto. Va a ser algo que no estaba presupuestado. Va a ser algo que fue un imprevisto o una situación no considerada en la planificación del proyecto. Y por lo tanto va a estar sujeto a una revisión tanto técnica como administrativa para ver si es válido ese cambio y si hay que pagarlo, no hay que pagarlo, y si eso amerita a lo mejor extender un poco el plazo del proyecto, etc. Bien, entonces, la gestión de alcance del proyecto va a incluir todos los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo, y únicamente todo, no puede quedar nada afuera, el trabajo requerido para completarlo con éxito. Entonces, el proceso de selección y contratación del personal, si me están pidiendo gente con ciertas características, en términos de competencia y experiencia, tiene que ser, es parte de lo que voy a necesitar para satisfacer al cliente en lo que él me pide. Si me pide cierto tipo de equipos, porque a lo mejor es una construcción, necesito motoniveladoras de un cierto tipo, retroexcavadoras de otra. También es parte el proceso de compra de esos equipos o arriendo para el uso en el proyecto, también es parte. Y así sucesivamente, con la calidad, con el control de costos, con los riesgos. Todo lo que permita garantizar que el proyecto se va a hacer como corresponde, en base a lo que solicitó el mandante, y que lo voy a hacer con éxito. Ojalá todos estuvieran saltando como estos señores que están ahí. Lamentablemente, como lo hemos visto en otras clases, un tercio de los ejecutantes de proyectos saltan y el resto arrugan un poco la frente porque no salen muy bien parados. Eso es lo que dicen las estadísticas mundiales. Sigamos. Entonces, la gestión del alcance del proyecto tiene como objetivo fundamental definir lo que voy a hacer, controlar lo que voy a hacer y tener absolutamente claro qué es lo que he incluido
como parte del cumplimiento de los requisitos que me impone el mandante y qué es aquello que no lo he incluido o que lo he aminorado. Bueno, aquí hay una mirada de repente medio perversa, ¿eh? Porque ustedes saben que muchos proyectos en la recta final, cuando se están evaluando, cuando uno postula, consideran el precio del proyecto como un elemento clave para la definición. Entonces, o a veces el cliente elige a una persona, a un posible ejecutor y negocia con él. Y negocia obviamente para bajarle el precio. Entonces, le dice, mira, tú cumples con todos los requisitos, pero si tú bajas un 5 o un 10% el valor del proyecto, ustedes lo ganan. Eso es válido dentro de las reglas del juego de lo que es la administración del proyecto. Pero el problema es que si recibe esa petición el gerente del proyecto de la empresa que está postulando, lo que va a hacer, va a bajar los costos para adecuarse a lo que le pide el mandante, y eso puede hacer resentir la estructura organizacional o el control o lo que fuera, y ahí va a generar un riesgo que se puede transformar en una bomba a tiempo después en la medida que va transcurriendo el proceso. Entonces, hay que tener muy claro cómo se negocia, qué se negocia y qué impacto puede tener los resultados de esa negociación. Entonces, aquí se ve dos círculos, uno que tiene que ver con el alcance del proyecto y el otro con el alcance del producto. Por ejemplo, en una empresa de ingeniería, el proyecto contempla todo el equipo, y ya sabemos cómo está dividido. Hay un gerente de proyecto, hay un jefe encargado de la ingeniería, otro hay un jefe de calidad, hay un jefe de control de proyecto, hay alguien que ve los riesgos, otro los recursos humanos, etcétera, y todos los procesos asociados. Y por otro lado está el producto. En este caso, en una empresa de ingeniería, lo que entregan empresas de ingeniería son planos y documentos técnicos, con un cierto estándar de calidad y con un cumplimiento en un cierto plazo. Entonces, el alcance del producto pasa a ser un resultado y un subconjunto de todas las actividades y procesos que se están realizando para ejecutar todo el proyecto. ¿Qué respuestas debería yo, o qué pregunta y qué extensión en términos de interrogantes debería tener al definir la gestión del alcance? Hay varias. Bueno, ese es un ruido que tiene la presentación. ¿Cómo determinar qué trabajo se tiene que hacer en mi proyecto? Ya tengo que tener claro, y esto más que nada lo va a tener que definir el gerente, qué actividades, qué procesos tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Además, cómo lo voy a controlar. ¿Cómo asegurarme que se haga todo el trabajo previsto en mi proyecto? Eso es ya un tema de control, de autocontrol, de supervisión, de tener indicadores, una supervisión tanto en terreno como una supervisión documental. ¿Cómo asegurarme que no se haga un trabajo no previsto en mi proyecto? O sea, ¿cómo asegurarme que el mandante no me está pidiendo cosas que no están en el contrato?
están fuera del alcance del proyecto. Porque si me está pidiendo algo así, yo tengo que cobrarle un valor extra. Por lo tanto, tengo que tener claridad en ese punto. Y por último, ¿cómo asegurarme de obtener la aceptación del trabajo realizado en mi proyecto? Con otras palabras, ¿cómo me la arreglo? ¿Cómo organizo el proyecto? ¿Cómo lo planifico? ¿Cómo lo controlo? Para que los requisitos que me puso el cliente en las bases técnicas, en las bases administrativas, las cumpla pero impecable. Y el cliente quede realmente muy contento, muy satisfecho, y lo más probable es que me va a seguir llamando para que lo apoye en futuras iniciativas, en otros proyectos. Por eso que es muy importante que en la etapa inicial del proyecto, el gerente haga un resumen de los requisitos principales que pide el cliente o el mandante en el contrato, y se lo explique al equipo clave, a la jefatura. De tal manera que las jefaturas estén totalmente sensibilizadas y tengan claridad de lo que tienen que cumplir. ¿Hay dudas hasta el momento? ¿Alguna consulta? ¿O está clarito como el agua? Digamos. Entonces, para realizar este proceso de gestión del alcance, hay varios subprocesos, por decir así. Uno es la planificación de la gestión del alcance, otro es la recopilación de requisitos, un tercer paso, definir el alcance propiamente tal. El cuarto paso es crear la EDT, que es la estructura de desglose del trabajo, o el Working Break Structure, o el desglose de trabajo en una estructura de quiebre que se llama. El otro aspecto es validar el alcance y finalmente controlar el alcance. Cada uno de estos elementos tiene cierto objetivo. Por ejemplo, en planificación de la gestión del alcance, lo que necesito es definir, validar y controlar el alcance del proyecto. ¿Cómo se va a hacer eso? En la recopilación de requisitos, lo que necesito es definir o conocer cuáles son las necesidades, las expectativas y los requisitos de los interesados, que a veces no solamente es el mandante, sino que son otros stakeholders o otros interesados. Acuérdense que también aquí el proyecto lo estamos haciendo con aporte de una entidad financiera, por ejemplo, el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene un cierto interés en el proyecto, que es distinto al que tienen las comunidades aledañas a donde se va a emplazar el proyecto, y así sucesivamente. Entonces, tengo que conocer las necesidades y los requisitos de todos los interesados del proyecto. En la definición del alcance implica lograr una descripción detallada del proyecto y del producto o los productos que va a generar el proyecto. Es distinto, ¿cierto? Por ejemplo, si mi proyecto de un plan tiene que ver con el emprendimiento personal, uno de los productos va a ser el plan de negocios que tengo que desarrollar para echar a andar mi emprendimiento. Y ese plan de negocio tiene ciertas características, bien particulares. Requiere definir el mercado objetivo al cual voy al que quiero llegar, definir claramente qué características va a tener mi producto o mi servicio que estoy entregando, a qué precio voy a vender, conocer
la competencia que tengo, cuáles van a ser mis canales de distribución, cuáles van a ser mis líneas de producción, cómo voy a organizar la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto y el producto obviamente van a ser variables dependiendo del tipo de proyecto que estemos hablando. En el caso de los crear la EDT y la estructura de quiebre, el WBS significa definitivamente conocer cuáles van a ser los entregables y el trabajo que voy a tener que realizar para cumplir con el proyecto. Hacer un listado de todos los productos que tengo que entregar y asociado a cada producto las actividades y recursos que necesito para que esto se pueda cumplir. En el caso del validar el alcance, normalmente se consigue por la aprobación por parte del cliente de los documentos que le estoy entregando o de las obras que le estoy entregando o de los software que le estoy entregando. Eso va a depender del proyecto que estoy realizando. Y finalmente, el controlar el alcance implica tener puntos de control o líneas de monitoreo que permitan ir en todo instante conociendo si se está cumpliendo con la línea base. La línea base es la que uno establece para lograr lo que el cliente quiere, y ver cualquier situación que pueda salir de la línea base o que nos pueda significar un cambio en el proyecto, para poder hacer el análisis pertinente y verificar si ese cambio cae dentro del alcance o está fuera del alcance. Si cae dentro del alcance, tengo que yo asumir el costo, el tiempo y los recursos. Si cae fuera del alcance, lo asume el mandante, pagando un valor extra, adicional al valor del contrato inicial. ¿Hay preguntas? Entre paréntesis, cuando uno está en un contrato bien complicado, complejo, no solamente hay que incorporar a los ingenieros, sino que hay que contemplar que los abogados de la empresa vean también la parte legal del contrato. Que a veces el contrato tiene, como dicen por ahí, letra chica, o tiene algún artículo o alguna cláusula que nos puede traer muchos problemas si no lo aclaramos desde el minuto 1. Y son términos legales o se refiere a ciertas leyes que normalmente escapan de las competencias de un ingeniero. Por lo tanto, es importante que un contrato sea bien revisado por un especialista, un abogado especialista, que nos dé todos los feedbacks necesarios, toda la retroalimentación que nos permitan ajustar el contrato a lo que realmente es manejable. Ahora, cada uno de estos procesos que se usan para planificar el alcance, definirlo, controlarlo, etcétera, y para determinar los requisitos y los niveles de aceptación, tiene un conjunto de herramientas y técnicas que ya la vamos a ver unos minutos más, que van a ir variando según el área de aplicación. Estamos hablando que el proyecto puede a su vez implicar obligaciones en distintas áreas del proyecto. En el área funcional, llamémoslo así. Por ejemplo, el área de gerenciamiento del proyecto tiene ciertas obligaciones con el proyecto. El área de gestión de ingeniería tiene otras obligaciones. El área de calidad tiene otras, y así sucesivamente. Y esto van a también variar como parte del ciclo de vida del proyecto. O sea, hay distintas
actividades que están en el inicio del proyecto, en el kick-off meeting que se llaman, que es el punto de partida, después la organización y en la preparación, que está en la planificación del proyecto, y luego la ejecución del mismo y el cierre. Los procesos van variando, las actividades van variando en cada una de estas etapas, y por supuesto las técnicas relacionadas con la gestión del alcance también son distintas. Una de las cosas que es importante es el enunciado del alcance del proyecto. Y aquí se habla de un diccionario de la estructura de glose del trabajo. Este diccionario no es nada más que una expresión escrita de un conjunto de características que van a permitir establecer la línea base de alcance del proyecto. Entonces yo voy a mostrarle acá, no se ve muy bien, pero un informe de estado del proyecto, por ejemplo. Este es uno de los entregables que tienen que generarse en un proyecto. Son informes que el cliente exige, en algunos casos semanalmente, en otros quincenalmente, en otros una vez al mes. Y que van a permitir, tal como dice aquí, es un documento que va a informar el estado de avance de cada entregable del proyecto, en cuanto a costos, tiempo, alcance y calidad, semanalmente, puede ser quincenalmente, y que se van a estar validados por un informe. Esto genera un tipo de informe que, de acuerdo a las características de lo que pide el cliente, de cómo quiere que se le entregue la información. Por otro lado, se tienen que definir las actividades que se van a realizar para generar este informe, las responsabilidades que van a estar asociadas a la elaboración de este informe. Hay gente que va a participar en un equipo, otros van a apoyar, otros van a recibir, van a revisar, otros van a aprobar. Y respecto a la información, también definir en qué momento a partir de cuándo requiero la información para el contenido de este informe, hasta qué fecha, cuáles son los hitos más importantes y cuáles son los stakeholders que pueden estar influidos o de alguna manera tuvieran alguna participación durante el periodo en que se está describiendo el informe de avance o el informe de estado del proyecto. Por otro lado, hay que definir los requisitos que se deben cumplir, que son requisitos conocidos por todo el mundo, pero bueno, los requisitos van cambiando dependiendo del ciclo de vida del proyecto, por lo tanto, es bueno establecerlo. Y finalmente, la forma en que se aceptará este informe antes de mandárselo al cliente. Entonces, en otras palabras, estamos con una ficha, por decir así, de uno de los entregables, definiendo las características que tiene que tener el producto, cuáles van a ser los requisitos que esperamos de aprobación de ese producto, y cómo lo vamos a definir el producto, cómo lo vamos a controlar, para que el cliente, al recibirlo, no nos rechace este informe, sino que por el contrario, le parezca que es un informe bien realizado, con la información completa que él necesita, y de esta forma podamos cumplir con el objetivo. Pero esto debería hacerse con cada uno de los entregables que tiene que tener ese proyecto.
Entonces, la gestión del alcance y el grado de cumplimiento se van a medir con respecto a dos cosas. Por un lado, el plan para la dirección del proyecto, ese es el plan que realiza el gerente con todo el grupo, de cómo se va a ejecutar el proyecto en todas sus fases. Y eso implica, además, establecer los criterios de calidad, los criterios relacionados con el tiempo, los criterios relacionados con los costos. Y por otra parte, también definir de qué manera vamos a medir el grado de cumplimiento en relación a los requisitos del producto. Si el cliente me pide que el producto tiene que ser hecho, si estamos hablando de un producto manufacturado, supongamos que es un proyecto que consiste en fabricar productos manufacturados. Y el cliente define ciertos requisitos, el tipo de material con que tiene que estar hecho el producto, las dimensiones, las tolerancias, los espesores, la dureza, o las características físico-químicas del material. Bueno, eso es parte del alcance y tengo que tener alguna métrica, algún indicador, alguna medida que me permita definir que se entregue el producto que requiere. Por ejemplo, cuando se está construyendo una obra en hormigón armado, lo que se hace es que cuando, por ejemplo, se están haciendo los cimientos, las fundaciones, se toman muestras del hormigón y se mandan a un laboratorio externo. Laboratorio externo que tienen normalmente algunas entidades, donde se le hacen a esta muestra de hormigón una serie de ensayos. Ensayos relacionados con resistencia del hormigón, ensayos que tienen que ver con la composición del hormigón, y con esto se determina si ese hormigón cumplía o no los requisitos para poder seguir avanzando en la obra. Bueno, esas son parte de las cosas que hay que hacer para definir y controlar el alcance del proyecto. Entonces veamos ahora el planeamiento del alcance. ¿Cómo se planea este alcance? De acuerdo al PMBOK hay varios elementos que entran, son las entradas que se requieren para el planeamiento, qué herramientas o técnicas tengo que usar y cuáles son las salidas. Entonces partamos primero por las entradas. En este dibujito de acá abajo, las entradas son el plan para la dirección del proyecto, o sea, el documento que representa cómo voy a ejecutar el proyecto en todas sus fases y con los recursos y las actividades que tengo que realizar. El acta de constitución del proyecto que ustedes lo tuvieron que llenar en el taller de aplicación 2. Si ustedes se recuerdan, tenía una serie de características. Los factores ambientales de la empresa, que ya lo vamos a ver, que son los aspectos que caracterizan la empresa en términos de cultura, políticas, normas, etc. Y los activos también, que son el know-how que tiene la empresa, la experiencia, etc. Van a haber ciertas herramientas, juicio de expertos, reuniones, y van a haber ciertas salidas, ¿ya? Que básicamente son planes para la gestión del alcance y planes para la gestión de los requisitos. Entonces, la primera entrada es el plan para la dirección del proyecto, que es el documento base que se hace al comienzo. Esto normalmente se hace en los primeros, se tiene que tener listo, aprobado por el cliente en los primeros 15 días. De partido
en que partió el proyecto, en que en ese documento se indica cómo se va a planificar, gestionar y controlar el proyecto en las distintas áreas y las distintas fases de avance del proyecto. Normalmente este plan de dirección del proyecto tiene todo lo que está aquí, que estoy enumerando acá. Va a tener un plan de gestión del alcance, un plan de gestión del cronograma, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, tiene que ver, ¿cierto?, en cómo se distribuyen las actividades en el tiempo, con qué recursos y cómo se va controlando ese avance. El plan de gestión de costos, en que se costean cada una de las actividades y los recursos empleados para ejecutar los distintos entregables, y con eso llegamos, y además se le agregan los costos indirectos, los costos generales, etcétera, y con eso llegamos al costo final. Está el plan de gestión de calidad, en que se planifica, controla y mejora la calidad de los procesos. El plan de mejora, que también es parte de la gestión de calidad. El plan de gestión del personal, el plan de gestión de los recursos humanos requeridos, el plan de gestión de las comunicaciones internas y externas, el plan de gestión de riesgo, identificación de riesgo, cálculo de los riesgos, más bien dicho, definición de probabilidad del riesgo e impacto, y luego planes de mitigación para las cosas más importantes. Y el plan de gestión de adquisiciones, que en el fondo, cómo planifico y ejecuto las compras de material y equipos que requiero para mi proyecto. Eso es lo que normalmente considera un plan de gestión del proyecto, y además considera estos elementos que están acá. La lista, cuáles son los hitos más relevantes, cuál es el calendario de uso de los recursos. Normalmente se pide, de hecho, una curva de votación del personal, en que uno durante todo el proyecto define la cantidad de personas que van a estar trabajando dependiendo de la fase en que estamos en el proyecto. Estamos en el inicio, en la planificación, en la ejecución o en el cierre. La línea base del cronograma, uno establece a través de Microsoft Project o un programa como Primavera, una línea base de avance del proyecto, una curva, y esa es la línea que tengo que respetar hasta el final, a menos que durante el transcurso del proyecto empiecen a haber cambios y tengo que hacer algunos ajustes a esa línea base. Lo mismo, hay una línea base de costos, hay una línea base de calidad y un registro de todos los riesgos que tiene que podrían generarse en un proyecto. Entonces, otras entradas que también son importantes de considerar son el acta de constitución del proyecto, que permite conocer el contexto del proyecto, los factores ambientales de la empresa en que está metido, la cultura de la organización, la infraestructura que tiene el que está ejecutando el proyecto, la gestión del personal y las condiciones del mercado, que también pueden afectar a una empresa, ¿cierto? Ahora, la cultura puede ser tremendamente relevante, ¿eh? Esto como que uno lo deja pasar, pero yo creo que este es uno de los puntos clave para que una empresa tenga éxito. Si yo tengo a las personas alineadas hacia un objetivo, le he implantado lo que es el trabajo en equipo, las personas se autocontrolan, tengo elementos motivadores, tengo indicadores para el control de los procesos y una serie de otros elementos, estoy generando una cierta cultura. Sobre todo si hay una cultura para la mejora continua, aún mejor. Si tengo los trabajadores empoderados para que me den ideas que me permitan mejorar los procesos, mejor todavía. Entonces, el tema de la cultura, que es un tema, en principio, que uno lo ve
como abstracto, incluso para un ingeniero no le da como mucha importancia, pero yo les digo por experiencia propia que eso es un punto clave. A veces uno tiene que buscar apoyo también con personas de otras especialidades, de otras carreras, de las ciencias sociales, de la psicología, para trabajar ese tema, pero es necesario hacerlo. Todos estos temas modernos que hoy en día están en circulación, el Lean Production, Manufacturing, las técnicas Lean que se llama, que vienen de cuando la Toyota en Japón empezó a instaurar sus sistemas de planificación, control de producción, etcétera, y tan exitosas que empezaron a ser líderes en el mundo, y una serie de otras herramientas que los japoneses desarrollaron, las 5S, mantenimiento productivo total, Six Sigma, y una serie de otras. Si no hay una cultura y no se hace algún trabajo con las personas, esas técnicas van a tener poco efecto o poco impacto. Es necesario tener el apoyo y el desarrollo, en este caso de la cultura de la organización. Y por último, como entrada están los activos de los procesos de la organización. Ahí están las políticas que tiene la empresa. Pueden haber políticas de calidad, políticas de medio ambiente, políticas de seguridad, políticas de valores, y los procedimientos, que son las maneras, en la forma cómo las empresas estandarizan en cómo se ejecutan los procesos. Además, puede haber información histórica y base de conocimientos de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas es otro punto importante, porque el ser humano y la cultura en general de una sociedad se va construyendo, y la historia de una sociedad se va construyendo muy, muy adecuadamente considerando lo que ha pasado anteriormente y cuáles fueron los errores y los aciertos que tuvimos. El ser humano va creciendo en base a las lecciones aprendidas. Entonces, tener esa base de información puede ser muy importante. A ver, Bastián, ¿tiene alguna consulta respecto al tema? No, profesor, estaba intentando procesar un poco lo que estaba hablando. Mario Arevalo, ¿tiene alguna consulta? No, profesor, me queda claro. ¿Y Paulina también? ¿Alguna consulta? ¿O está No, claro? ninguna, profe. Ya, Está claro. sigamos. Otra entrada, el acta de constitución. Ustedes ya la conocen, pero lo vamos a repasar, en que se establecen los requisitos que satisfacen las necesidades, deseos y expectativas del mandante. Por otro lado, las necesidades del negocio, descripción del proyecto y requisitos del producto. Las necesidades del negocio tienen que ver, ¿cierto?, con lo que el mandante requiere para su proyecto en términos de resultado, porque el proyecto tiene que ser rentable, ¿cierto? Y tiene que ser exitoso para el desarrollo de su negocio. Se define la finalidad o la justificación del proyecto, se define quién es el gestor del proyecto y su nivel de autoridad, en este caso el gerente, el líder del proyecto. Se hace un resumen del cronograma de hitos, de las fechas más importantes o las actividades más cruciales de cumplir para que el proyecto vaya por buen camino. Se analizan y se describen cuáles son las influencias que tienen los interesados o los stakeholders en el proyecto. Por otro lado, cuáles son las organizaciones funcionales, las distintas
la manera como está estructurado el proyecto en distintas áreas funcionales, los supuestos que tenemos en la organización. Hay supuestos que están basados, ¿cierto?, en estándares, hay otros supuestos que están basados en la experiencia. Eso tiene mucho que ver con la planificación del proyecto. Las restricciones que pudieran haber, oportunidades que justifican este proyecto, un presupuesto resumido, eso sería. Otra entrada es el enunciado del alcance, en que aquí tengo que definir el objetivo del proyecto y cuáles son sus productos entregables, cuáles son los requisitos y características de cada entregable, los criterios de aceptación del producto. Esto es muy importante porque define, sobre todo para el área de calidad, cómo voy a verificar que esos criterios de aceptación se están cumpliendo. O sea, cómo yo verifico, por ejemplo, que un plano está bien hecho o no está bien hecho. Cómo verifico que una memoria de cálculo de un sistema de cañería o de un proceso químico o de una empresa de alimentos, cómo verifico que ese criterio, cuáles son los criterios para aceptar ese entregable. Fíjense que hoy en día, bueno, aquí la tecnología también empieza a jugar un papel importante. No sé si alguien ha escuchado hablar de la palabra BIM, B larga I M. ¿Alguien lo ha escuchado? No, profe, ¿qué significa? Eso significa Building Information Management. Es una... Mira, lo que pasa es que hoy en día hay software que te permite construir maquetas electrónicas 3D, que se llama. Entonces yo estoy haciendo, no sé, un nuevo mall en una ciudad X. Voy a construir un nuevo mall. Y yo, a partir de los planos, el alcance de ese proyecto y la ingeniería, hasta la ingeniería básica más o menos, acuérdense que hay tres fases para ingeniería: conceptual, básica y detalle, y después viene construcción. En la ingeniería básica, que estamos como en la mitad de todo el ciclo de la ingeniería, uno puede ya levantar una maqueta 3D y tú puedes dibujar con el computador y visitar el interior de cómo hacer ese mall. Hacer una visita virtual, en que vas por adentro del mall, a través de los pasillos, las escaleras, las estructuras que tienen. Entonces, esta tecnología se ha desarrollado en los últimos 10 años. En Chile recién está empezando a entrar hace un par de años. Y de hecho ahora la Corfo quiere imponer a todas las empresas chilenas que de aquí al 2025 tienen que usar el BIM. Es un producto, realmente es un software generado por una empresa norteamericana que se llama Revit. Y lo que permite básicamente esa tecnología es detectar interferencias. Imagínense en una planta donde hay un montón de cañerías, en un edificio, por ejemplo, porque hay cañerías de agua, cañerías de gas, hay cañerías de agua fría, agua caliente. Además, puede haber aire comprimido. Además, están todos los espacios que tengo que dejar para las canaletas de distribución, para los elementos eléctricos y de seguridad, de automatización. Bueno, en ese enjambre de cables, de ductos y de cañería, pueden haber muchas interferencias que, si no se detectan a tiempo, pueden generar muchos problemas cuando se hace el montaje, pues cuando se hace la construcción. Por dónde pasa la cañería, de tal manera que no tope con otra, o que los espacios suficientes.
para después desarmarla. Bueno, todos esos detallitos que tienen mucha influencia en los costos y en la productividad después, se pueden manejar con estos software de avanzada que hay. Entonces, los criterios de aceptación del producto son claves para el tema de definir las inspecciones de calidad y la forma como se va a ir verificando que se cumplió con tal o cual entregable. Los límites del proyecto, qué área abarca, cuáles no, hasta dónde llega, hasta dónde no llega, también es importante. Lo mismo para los procesos específicos. Los requisitos y entregables del proyecto, las restricciones, las responsabilidades con el proyecto. Hay distintas responsabilidades. El gerente tiene un tipo de responsabilidad, el jefe de área tiene otro. El ingeniero que está a su vez ejecutando una cierta actividad específica tiene su propia responsabilidad. En el caso de un proyectista, por ejemplo, es hacer bien el plano, usando CAD, ¿cierto? O usando BIM, porque hoy en día se puede usar BIM, pero él tiene que manejarse, peinarse, por decir así, con los software y hacerlo bien. También la organización inicial del proyecto que se va a implementar. Eso está en el enunciado del alcance. También se definen los riesgos iniciales, los hitos del cronograma, la estructura de quiebre o el listado de entregable inicial, que después puede ir variando si es que hay cambio en el proyecto, la estimación de costo, un orden de magnitud, los requisitos de la configuración del proyecto, cómo se va a configurar en términos de los sistemas computacionales que se van a usar, de las interfaces que hay entre ellos, los requisitos de aprobación, etc. Bueno, aquí algo pasó. Chuta. Algo pasó con esta lámina, se me descuadró. Ya esto en todo caso, aquí estamos hablando, esto lo voy a arreglar, lo voy a corregir allá en la que subía, porque probablemente está igualmente no está correcto. Pero lo que queríamos aquí mencionar son las herramientas y técnicas que se usan para planificar la gestión del alcance. Y una de las herramientas y técnicas es el juicio de experto, ¿ya? En que normalmente uno consulta a un grupo de personas que tienen experiencia en proyectos similares anteriores o en proyectos que son emblemáticos dentro de una industria o especialistas en ciertas disciplinas, que son las más relevantes en el proyecto. Y su opinión técnica, las recomendaciones que ellos den, puede ser muy importante para definir el alcance del proyecto. Los otros son análisis de datos, que básicamente tienen que ver con alternativas relacionadas con los requisitos, con la elaboración del proyecto y del producto, con la creación del producto. Son estándares en el fondo, que uno ha ido determinando en la medida que ha hecho varios proyectos. O sea, en el fondo es transformar la data histórica, la información histórica, en datos útiles para tomar decisiones. Bueno, eso hoy en día ustedes saben que se habla de Big Data o Data Mining, que también son herramientas que también están en la cresta de la ola en términos de competencias para un ingeniero, que tiene que ver con cómo usar un conjunto de datos para poder tomar decisiones. Hoy en día ustedes lo ven que están las encuestas para determinar políticas públicas o para ver el tema de los candidatos.
se usan encuestas con las cuales después se toman decisiones. Bueno, lo mismo uno tiene que hacer en la industria, tomar muchos datos y esos datos procesarlos, transformarlos en información útil. Y lo último que está aquí puesto, que son las reuniones, en que normalmente el gerente del proyecto se reúne con todos sus especialistas y en conjunto definen el alcance del proyecto. Esas son las herramientas típicas que se usan. Yo les voy a arreglar esto en todo caso para que quede bien, ¿no? En el campo virtual. Uno de los métodos que se usa ahí es el método Delphi. No sé si alguien lo conoce. ¿Hay alguien que haya escuchado el método Delphi? Creo que no. Ya, bueno, tal como lo dice ahí, es un método para consultar a expertos, en el cual uno le envía una solicitud de información de una cierta consulta. Uno obtiene las respuestas, se compilan, se analizan, y los resultados se les devuelven para una revisión, una segunda revisión. Y de tal manera que después de esa segunda revisión ya se llegue a un consenso. El método tiene 3 reglas: no juntar a los expertos en el mismo ambiente, mantener anónima las identidades de los expertos y tratar de lograr el consenso. A mí, por ejemplo, cuando hice mi tesis de posgrado para sacar el máster en Sistema Integrado de Gestión, tuve que aplicar este método en que tuve que reunir alrededor de, o sea, no lo reuní, sino que me contacté con alrededor de 30 especialistas, gerentes de proyectos en Chile, de los mejores que habían, para poder sacar una serie de conclusiones respecto a mi tesis, que está orientada a cómo asegurar resultados en un proyecto. Un método bien interesante en realidad. Sigamos. La salida que tiene este proceso es un plan con la gestión del alcance, en que están incluidos todos los elementos que están aquí. Se define el alcance, se documenta la forma de verificación, la forma de gestión del alcance, la forma de control del alcance. Y incluye todo esto que está acá. Un proceso para preparar el enunciado del alcance definitivo, un proceso para crear la estructura de quiebre del proyecto o la lista de entregables, un proceso para verificar y aceptar los entregables, y un proceso para controlar y procesar los cambios del alcance. Aquí hay un template, un formato de cómo, para hacer un plan de gestión del alcance, que aquí se coloca el nombre del proyecto, quién lo preparó, cuál es la fecha. Después se describe cómo es la gestión del alcance con el gerenciamiento, su relación con el gerenciamiento del proyecto, cómo yo evalúo la estabilidad sí, en el fondo la permanencia o el no cambio del alcance en el proyecto. En el fondo, estructurar qué cambios podrían haber, con qué frecuencia, y por qué podrían, y con qué impacto. ¿Cómo podría identificar y clasificar los cambios de alcance? ¿Cómo describir cómo los cambios en el proyecto, en el alcance, pueden ser integrados dentro del mismo? Y notas adicionales. Es una ficha, nuevamente, que permite tener información útil para manejar el alcance del proyecto.
Entonces, también acá otra de las salidas es en plan de gestión de requisitos. ¿Ya? Básicamente, determinar cuáles van a ser los requisitos y cómo los voy a gestionar desde el punto de vista de verificar la aprobación por parte del cliente, de verificar la manera como se van a estos requisitos gestionar, quién aprueba un determinado entregable, quién lo revisa, y con qué criterios de aceptación o rechazo. También definir la trazabilidad para reflejar qué atributos los requisitos se plasmarán en la matriz de trazabilidad. Bueno, esto es ya una cosa un poquito más sofisticada, pero tiene que ver con trazar, y en el fondo es llevar desde el punto inicial hasta el final la manera como yo estoy ejecutando un cierto entregable. Por ejemplo, el caso de planos de ingeniería. Normalmente los planos pasan por varios estados de revisión. Hay un estado inicial que lo valía el área que está ejecutando el plano. Después pasa a un estado en que el plano es compartido con otra área, con otras disciplinas de ingeniería. Después pasa al cliente. Y el cliente finalmente lo acepta, lo rechaza. Entonces ahí ese documento va teniendo una variación en el tiempo. Desde que tiraron la primera línea del plano hasta que el plano fue aprobado por el cliente. Esa trazabilidad tengo que tenerla para poder definir el tiempo que me tomó ejecutar el plano, para poder definir si la calidad fue hecha con la que yo requería o no. A eso nos estamos refiriendo con trazabilidad. Bueno, en la recopilación de requisitos, tal como lo hemos mencionado, consiste en determinar, documentar y gestionar las necesidades de los interesados. En algunos casos, ya les digo, no son solamente el mandante, pueden haber requisitos también de los otros stakeholders. Con esta recopilación de requisitos, tenemos la línea base para definir el alcance del producto y el alcance, o sea, el alcance de los entregables y el alcance del proyecto. Por supuesto que esta recopilación va a ser clave para el éxito del proyecto, porque en la medida que estamos satisfaciendo esos requisitos, esas necesidades, estamos entregando lo que el cliente realmente necesita. Estos requisitos deben recabarse, analizarse y registrarse con un nivel de detalle suficiente que permita medirlos una vez que se inicia el proyecto. Entonces, por eso que es importante a veces tener estas fichas o estos documentos que permitan manejar en forma más precisa lo que el requisito de un determinado entregable. Sobre todo medirlo, porque con esto podemos ir verificando en el tiempo, de una manera objetiva, cómo se está cumpliendo ese requisito. También hay una fase de recopilación en que aquí, tal como se menciona, el análisis de la información que está en el acta de constitución del proyecto, que ustedes ya la conocen, en el registro de los stakeholders y en el plan de gestión de los stakeholders, es un elemento clave para poder definir esos requisitos, establecerlos, y
Con esto se puede planificar como corresponde la gestión del costo, el cronograma y la calidad, en base a cómo satisfacer esos requisitos. Acuérdense que acá el cliente finalmente hay que hacer un balance muy equilibrado entre lo que el cliente quiere y lo que somos capaces de darle, porque también el gerente de proyecto tiene que cuidar de que el proyecto sea rentable para la empresa ejecutora. Entonces, tiene que balancear muy bien eso. Bueno, hay distintos tipos de requisitos en general, ¿ah? Hay algunas que tienen que ver con soluciones de negocio, referidas a las necesidades de los interesados. Aquí estamos hablando de un proyecto que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de un nuevo producto en una empresa. El gerente de producción de ese nuevo producto va a imponer ciertos requisitos al producto. El gerente de venta, otros. El gerente de administración y finanzas, otros. Cada uno son stakeholders distintos, pero que son contribuyentes a que ese producto le vaya bien, se meta en el mercado y sea exitoso. Pero cada uno tiene requisitos distintos. También pueden haber algunos requisitos que tienen que ver con las técnicas y que están referidas al modo en que se implementarán dichas necesidades. Bueno, después viene acá una definición de requisitos que yo no... Ustedes lo leen con más calma eso. Voy a pasar acá al final. Son definiciones, básicamente. Va. Y por otro lado. ¿Dónde está la cosa aquí? Algo pasó. Ya, aquí quiero ver unos ejemplos. Dice, un ejecutivo ha encomendado la realización de un proyecto. Este es un proyecto simple, pero solamente va a explicar conceptualmente el tema. El cual tiene como objetivo final la construcción de un escritorio para la nueva oficina que se va a implementar. Durante las distintas reuniones con el ejecutivo, este ha dado una serie de características que debe tener el escritorio que desea, las cuales son las siguientes. Y ahí están las características, perdón. El escritorio es de 4 patas, tiene 2 cajones que tenga llave cada uno, de color negro, base de vidrio templado. Todas esas características mencionadas son los requisitos del cliente que deben ser plasmados en el producto final. En este caso, el escritorio. Por lo tanto, forman parte del alcance del producto. Este es el producto que se le va a entregar al cliente. ¿Ya? Entonces tendré que, adicionalmente, habrán dimensiones del escritorio, habrán definiciones del tipo de estructura del escritorio, si va a ser de madera o va a tener algo de fierro. Bueno, las características adicionales, ¿ya? Al final del proyecto, el ejecutivo revisará y verificará el producto para comprobar que sea tal y como lo pidió. O sea, este producto se le va a mandar al cliente, alguien lo va a recibir, o pueden ser varios escritorios con estas mismas características, pero alguien va a tener que comprobar de que tiene las dimensiones adecuadas, que viene bien barnizado, que los cajones cierran y abren como corresponde, y así sucesivamente. Alguien verificará de que estos atributos son los que se solicitaron. Si el escritorio fue fabricado como se solicitó, se puede decir que se cumplió con el alcance del producto. De lo contrario, se tendrán que volver a revisar los requisitos del cliente para construirlo apegado a ellos. O tendré que reprocesar mi producto. No tengo que cambiar los requisitos, tengo que cambiar
mi proceso interno. Eso es lo más triste y complicado, porque significa una baja en la productividad al tener que hacer reprocesos o refabricaciones. Bueno, para la construcción del producto, aquí, además de realizar las actividades para construir el escritorio, se deben considerar otras actividades, como por ejemplo, determinar el tiempo y costo de fabricación del escritorio, conseguir el personal necesario como carpinteros, ebanistas, ayudantes, buscar proveedores para conseguir los materiales como madera, clavos, pegamento, pintura, o sea, eso es parte del proyecto. Por eso que se habla que todas estas actividades forman el alcance del proyecto, es decir, todo el esfuerzo que se realizará para finalmente entregar el escritorio. Entonces, ahí hay una definición clara de lo que es el alcance de un producto, que sería el entregable que recibe el cliente, versus el alcance del proyecto, que son todas las actividades adicionales que tengo que hacer para cumplir con el alcance del producto. Les dejo esto para que lo estudien y después me lo comenten. Dice, el proyecto Mariner sexto. Y se podría definir el proyecto de tres maneras. Dice, el alcance del proyecto comprende lo siguiente. Una nave espacial que pueda colocar un robot explorador en la superficie del planeta Marte. Un robot explorador que puede recoger y analizar muestras geológicas del suelo de Marte y que cuente con 2 semanas de autonomía. Un sistema de transmisión y recepción entre Marte y Tierra para transferir data e imágenes de la exploración. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas o combinación de estas expresa mejor el alcance de este proyecto? Se los dejo para que ustedes lo analicen y me cuenten en la próxima clase. Al comenzar vamos a discutir un poquito eso. ¿Tiene alguien alguna pregunta relacionada con lo... Esto es un resumen, lo he resumido al máximo, para que se entienda cuál es el alcance del proyecto y a partir de eso, ya en la próxima clase comencemos con la gestión del cronograma o la gestión del tiempo y plazos. ¿Tiene alguien duda, comentario o lo que fuera? No por mi parte. ¿Todo están clarito? Ya pues, bueno, ¿Todo bien, profe? estamos entonces en contacto el próximo jueves. Como les dije, está puesto ahí la presentación y los videos pertinentes. Y acuérdense del foro que tienen que... Hay plazo hasta el viernes para participar en eso, que también forma parte de la nota que van a tener. ¿Ok? Bien, pues nos estamos viendo el próximo jueves. Que les vaya bien. Gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego, que esté muy bien. Chao. Chao, chao.